Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Muchachos, ¿alguien me puede confirmar si me escucha? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, gracias, Vanessa. Buen día. Ok, bien, gracias por el aviso en el chat. Vamos a dar solamente unos segunditos más, muchachos, que se acaben de conectar sus compañeros e iniciaremos con la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con ya nuestros temas del segundo parcial, aunque ya llevamos un poco de retraso porque pues, ustedes saben las circunstancias que hemos tenido que pasar, algunas situaciones de paro y luego temblor y ahora cambio de línea. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo, al menos por esta semana, hasta el día de hoy. Como noticia tenemos por esta semana continuar en línea y vamos a continuar entonces con nuestros temas del curso de Física 3. El día de hoy vamos a hablar de energía potencial eléctrica. Antes de iniciar con eso, muchachos, les comento, ya hay una actividad planteada en su Classroom para la semana, que es revisar los videos en Khan Academy de los temas que vamos a realizar en estos días, que es energía potencial eléctrica y potencial eléctrico, con los que vamos a seguir avanzando en este curso. Ya está ahí para que los puedan ir revisando. Y el día de hoy vamos a empezar a revisar el tema de energía potencial eléctrica. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? Tomaré eso como un no. Si alguien tiene algo que comentar o preguntar, inmediatamente activan su micrófono y me lo hacen saber, por favor. Gracias, Uriel. Dice que de su parte nada, pues de la parte de los demás creo que tampoco. Si algo necesitan comentar o participar, no duden en activar su micrófono, por favor. Gracias, Uriel. Vamos entonces, a continuar, muchachos. Voy a compartir mi presentación en donde tengo el tema de energía potencial eléctrica. Esta primera parte, pues es como siempre que iniciamos un tema, es algo muy teórica. Luego vamos a tratar de entender el concepto para después pasar a la parte interesante que es el cálculo de esta energía potencial eléctrica. Entonces, aquí está mi presentación de energía potencial eléctrica. Creo que ustedes son el 5 y M6, bueno, la corrijo. Y lo que se trata, muchachos, es ahora ver algo como lo que está aquí en las gráficas, en las imágenes que tenemos arriba.
Tenemos, si se dan cuenta aquí en la base, en la horizontal, tenemos dos cargas positivas. Y tenemos por aquí arriba una carguita azul negativa que tiene ahí un movimiento, una trayectoria. Vamos a ver en esta parte del curso que la energía potencial eléctrica se establece entre cada par de cargas de la misma manera como se estableció la fuerza entre dos cargas. Para que exista una energía potencial debe de haber dos cargas también interactuando. Entonces, entre cada par de cargas podemos establecer una energía potencial eléctrica. Y vamos a ver que esa energía potencial eléctrica, pues, tiene ciertos comportamientos y ciertas características. Eso es lo que vamos a empezar a analizar el día de hoy. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Aquí en esta lámina tengo precisamente mi definición de lo que es la energía potencial eléctrica. Aquí tengo arriba que esta energía potencial eléctrica me habla de que es el trabajo realizado, el trabajo de su curso de física 2, muchachos. No sé si lo vieron de esta manera, puede estar simbolizado con la letra W o con una letra tau, voy a escribir aquí. Así simbolizando el trabajo o de esta manera. Y tiene una cierta definición. ¿Alguien se acuerda, muchachos, de su curso de física 2 a qué es igual el trabajo? ¿Cómo calculaban el trabajo? Puede ser uno, necesitan ser todos. ¿Alguien se acuerda la definición de trabajo? Bueno, yo recuerdo que el trabajo era cuando un cuerpo cambiaba su estado de movimiento Ajá. ¿Por función de qué? de una fuerza de una magnitud. Ajá, de una fuerza. ¿Qué le hacía la fuerza a ese cuerpo? Bueno, Pues se desplazaba y generaba una energía mediante este se aceleraba. así es. Al desplazar, al aplicar una fuerza y lograr un desplazamiento de ese cuerpo, entonces efectivamente se genera un trabajo sobre ese cuerpo. Entonces, matemáticamente este cuerpo, ya sea que lo hayan visto con W de work en inglés, o con esta letra griega que se llama tau, el trabajo resulta del producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas, ¿no? Si no mal me acuerdo, así estaba la definición del trabajo. Y entonces el trabajo como tal, la fuerza la medían en newtons, la distancia la medíamos en metros, y entonces el trabajo tenía una cierta unidad que era newtons metro, pero esa unidad también tiene otro nombre muy característico. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? Newton metro, ¿qué son? Watt, ¿no? Le decían Watt. No, esos son newton metro por segundo. Aquí nada más son newton metro. Era con J, pero creo que eran los joules. Ajá, efectivamente, era J, es joules. La unidad del trabajo es el joule. Y en este caso, muchachos, también la energía potencial, al ser trabajo, pues también tiene esas mismas unidades. Por eso aquí le pongo en esta parte de la lámina que las unidades del trabajo, perdón, de la energía potencial son newtons metro o joule, de manera similar al trabajo mecánico. Pero bueno, ¿cómo está definida esta energía potencial? Precisamente como un trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas. Recuerden que la fuerza eléctrica la simbolizamos con F, es un vector. Y dice, para transportar la carga, una carga cualquiera, desde el infinito, o sea, desde un punto muy lejano hasta un punto determinado. Ah, eso está medio abstracta la definición, pero esa es la definición de lo que es la energía potencial eléctrica. Vamos a tratar de entenderla, ¿no? Dice que el trabajo en la energía potencial eléctrica es el trabajo realizado contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga desde el infinito hasta un punto determinado. Si se acuerdan, muchachos, en su curso de física 2, habíamos hablado de energía potencial gravitacional. Estas imágenes que tenemos hacia la derecha, ahí tenemos unos ejemplos de la energía potencial o de la conversión o del cambio de la energía potencial en energía cinética y viceversa. Entonces, veíamos que, por ejemplo, aquí, en esta primera imagen, si tenemos aquí, con respecto al piso,
este patinador está en esta rampa, en este punto, pues acá tiene una cierta energía potencial. Esa energía potencial pues se la da precisamente la altura con respecto a este nivel del piso. Cuando este patinador está en este punto, pues tiene una energía potencial que es máxima, pero a medida que baja y llega a este punto más bajo, pues tiene una altura diferente. Y entonces la pregunta es, muchachos, ¿se acuerdan cómo es esta energía potencial diferente? Aquí esta energía potencial en este punto que estoy marcando ahorita, en este punto 2, con respecto a la energía potencial 1 aquí. ¿Cómo es la energía potencial en este punto 2, donde está la altura 2? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea? Cualquiera es buena. Muchachos, quiero escuchar sus ideas. Pues es menor, ¿no? Es menor, en ese punto es menor. Entonces, ¿de qué depende que la energía potencial sea mayor o menor? Pues depende de qué tan alto esté o qué tan grande es esta altura con respecto al nivel de referencia, que es el nivel del piso. En este caso, lo que tenemos es una posición de un cuerpo con respecto a la superficie de la Tierra. Porque aquí la Tierra, digamos, es un cuerpo muy grande, un cuerpo masivo con respecto a este patinador que está pues moviéndose de alguna manera en esta rampa. Entonces hay un efecto muy marcado de la Tierra sobre este patinador, pero finalmente hay esa energía potencial que tiene que ver con esa distancia a la que están separados estos dos cuerpos. Pues de la misma manera, muchachos, entre las cargas eléctricas se establece una energía potencial. Es una energía potencial eléctrica que va a depender precisamente pues, de algunos factores que vamos a ir viendo. Pero bueno, ahorita vamos a definirla, vamos a ver qué pasa con estas, cómo se comportan las características de esta energía potencial. Es un símil de la energía potencial gravitacional que vimos en nuestro curso de Física 2. La imagen de abajo, bueno, también tiene que ver con esa energía potencial y cómo esta energía potencial se va transformando en energía cinética. Pero lo interesante aquí para nosotros, porque lo que vamos a ver es energía potencial, es que pues, a medida que esté más alto va a tener una mayor energía potencial. Aquí va a ser una energía potencial mayor. Y aquí en niveles más bajos va a tener una energía potencial menor. Y eso depende, esta energía potencial 2 va a ser menor. Esta energía potencial 1 va a ser mayor que la energía potencial 2. ¿Por qué? Pues porque la simple razón de que este cuerpo está a una mayor altura en el punto A que en estos puntos D y E. Entonces, de esa misma manera, vamos a ver cómo se comportan las cargas eléctricas cuando están relacionadas con otras y cómo cambia su energía potencial. Vamos por eso a regresar aquí a la lámina. Y me dice que esta energía potencial del lado izquierdo dice que esta energía potencial aumenta si a una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico y que una energía potencial eléctrica disminuye si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. Vamos a tratar de entender esto, muchachos, con esta imagen que está aquí abajo. Tengo ahí dos cargas del mismo signo, de hecho dos cargas positivas. Ahí vemos sus líneas de fuerza o de campo, perdón, de campo eléctrico. Y esas son las líneas que de alguna manera nos sirven para representar pues, o explicar la repulsión que existe entre estas cargas. Pero bueno, vamos a recordar que tanto para fuerza como para campo eléctrico, nosotros uníamos estas cargas con una línea para poder determinar la dirección de la fuerza o del campo eléctrico que una carga genera sobre la otra. Vamos a suponer, muchachos, esta carga del lado izquierdo, vamos a llamar que esta es una carga 1, voy a poner así una carga 1,
Y esta carga 2, vamos a poner por un instante que es una carga de prueba. Y entonces, ¿cuál será la dirección del campo eléctrico que la carga 1 genera sobre esta carga 2, que sería mi carga de prueba? ¿Hacia dónde apuntaría el campo eléctrico? O la fuerza, que ya recuerden que la fuerza y el campo eléctrico tienen la misma dirección. ¿Alguien me puede decir? Puede ser uno, no necesitan ser todos, cualquiera. Hacia afuera. ¿Hacia afuera, hacia dónde es? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Muy bien, Alonso, gracias. Hacia la derecha. Efectivamente, esta es la dirección que tiene el campo eléctrico que la carga 1 genera sobre la carga 2. Vamos a llamar el campo eléctrico 1. Entonces, este campo eléctrico 1, muchachos, si regreso aquí a la definición, esta lámina que tengo arriba, del lado izquierdo me dice que si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico, es decir, si esta carga 2 se está moviendo en dirección contraria al campo eléctrico 1, en esta dirección, se mueve en esta dirección, lo que va a pasar es que después de un cierto tiempo, estas dos cargas ya no van a estar en esa posición, sino van a estar en una posición diferente. Por ejemplo, aquí estaría la carga 1 y aquí estaría la carga 2. Estarían más cercanas. Y entonces, como estas dos cargas del mismo signo están más cercanas, entonces se dice que el campo eléctrico aumenta, porque se están acercando dos cargas del mismo signo. O más bien, esta carga 2 se movió en contra de la dirección del campo eléctrico que genera esta carga 1 sobre ella. Entonces, eso es lo que, bueno, para ejemplificar esta parte de la lámina del lado izquierdo que me dice que la energía potencial eléctrica aumenta cuando una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico. Habría que hacer el mismo análisis para una carga negativa para ver cómo es que disminuye esta carga, pero bueno, vamos a ver la parte matemática para poder acabar de entender esto. Antes de eso, vamos a ver al extremo derecho de mi lámina, muchachos, otras características de esta energía potencial eléctrica. Una muy importante que no he mencionado hasta este momento es que la energía potencial eléctrica, pues primero la vamos a simbolizar como simplemente así, como una energía potencial, EP. Antes el campo eléctrico era una E solita, ahora la energía potencial es una EP, pero algo también muy importante e interesante de esta energía potencial es que esta energía potencial ya no es un vector, ahora es un escalar. ¿Qué implica que sea un escalar, muchachos? ¿Alguien puede decir? ¿Recuerdan qué es un escalar? ¿Alguien se acuerda, muchachos, qué es un escalar? Una cantidad escalar. Muchachos, ¿siguen ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Ok, gracias. Donde nada más hay dirección, más o menos, Carlos, no. Más bien, en una cantidad escalar es aquella que no tiene ni dirección ni sentido. Es, a diferencia de las cantidades vectoriales, como las que hemos visto antes, como la fuerza y el campo eléctrico, la energía potencial ya no es una cantidad que se pueda representar o que se tenga que representar con un vector. Es decir, ya es solamente una unidad, una cantidad, un número y una unidad. En este caso, las unidades son newtons, metro, joules. A lo que voy es que en este caso, para trabajar energía potencial eléctrica, ya no vamos a tener que hacer uso de los vectores ni del cálculo vectorial, porque energía potencial es un escalar. De hecho, es trabajo, y vimos que trabajo pues es el producto de una fuerza por un desplazamiento, y me da como resultado una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, solamente tiene un número asociado a una unidad. Eso significa que sea escalar. Entonces, la buena noticia es que ya no vamos a trabajar con vectores a partir de este punto.
Y hay que recordar esa situación. Entonces, bueno, hay que recordar eso. La energía potencial es un escalar. Y vamos a ver que esta energía potencial pues tiene dos comportamientos básicos. Primero, esta energía potencial se puede almacenar, o sea, se puede incrementar en dos casos diferentes. Primero me dice, si dos cargas hacia arriba, dice, del mismo signo, se acercan. Es decir, cuando tengo dos cargas del mismo signo y se acercan, entonces la energía se almacena o se incrementa. Y también ocurre lo mismo, es decir, se almacena o se incrementa si dos cargas de diferentes signos se alejan. Aquí lo tengo simbolizado arriba. Dos cargas de igual signo se acercan, entonces la energía potencial se almacena o se incrementa. Y aquí lo tengo simbolizado abajo. Si dos cargas de signo diferente se alejan, entonces también se incrementa la energía potencial. Ahorita vamos a tratar de entender eso un poquito más a la derecha con este esquema. Pero bueno, vamos a ver la siguiente característica del lado izquierdo. Dice que la energía potencial disminuye o se pierde en dos casos también. Cuando dos cargas del mismo signo se alejan, aquí lo tengo representado. Dos cargas del mismo signo se separan, entonces se pierde o disminuye la energía potencial. Y también se pierde o disminuye la energía potencial cuando dos cargas de diferentes signos se acercan, es decir, pues hacen lo que normalmente harían, acercarse porque son de diferente signo. Entonces, en ese caso se pierde la energía potencial. En este caso, lo normal es que dos cargas del mismo signo se separen. Entonces, cuando se separan más o se alejan, pues en ese caso pierden energía potencial. Y cuando hacen lo contrario a su naturaleza es cuando ganan energía potencial. Por ejemplo, si tengo dos cargas positivas cuya naturaleza es repelerse o alejarse, pero las hago que se acerquen, entonces aumenta su energía potencial. Si tengo dos cargas de signos diferentes, que lo normal es que traten de juntarse y las separo o las hago que se alejen, entonces estas cargas aumentan su energía potencial que existe entre ellas. No sé si aquí tengamos alguna duda, pregunta o comentario, muchachos, hasta aquí. Vamos a tratar de entender esto un poquito más con este esquema. Pero alguna duda, pregunta o comentario. No, profesor. No, profe. Vale. Vamos a hacer un símil mecánico para tratar de grabarnos esto o tratar de entenderlo un poquito más. Voy al esquema que tengo ahí arriba y voy a representar estas dos cargas positivas. Vamos a llamarle la carga 1 y la carga 2. Vamos a ver que son dos cargas del mismo signo. ¿Qué pasa cuando estas dos cargas del mismo signo las acerco? Voy a suponer que, por ejemplo, tengo una carga positiva y otra carga positiva. En este caso, cuando tengo dos cargas del signo positivo, voy a hacer esta suposición. Voy a suponer que estas dos cargas estuvieran unidas por medio de un resorte que yo puedo comprimir. Este es un resorte. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, si yo estas dos cargas las trato de unir más? ¿Qué le va a pasar a ese resorte? ¿Alguien me puede decir qué le pasa a este resorte cuando los comprimo? Cuando lo comprimo, lo hago más cortito. ¿Qué le pasa a la tensión de ese resorte? ¿Alguna idea? ¿Aumenta la tensión en el resorte? Aumenta la tensión en el resorte, es decir, aquí se va a ver acumulado energía, de tal manera que si yo soltara algún extremo, la carga de algún extremo, inmediatamente este resorte se va a expandir y entonces ahí va a liberar esa energía. Entonces, lo que hacemos cuando juntamos estas cargas es como si estuviéramos comprimiendo este resorte, es decir, estamos acumulando energía en este resorte. Por esa razón, cuando yo acerco dos cargas de diferente signo, la energía potencial aumenta. Aquí tenemos una energía potencial, vamos a llamar una energía potencial 2. Y aquí tenemos una energía potencial 1, o la inicial.
Y entonces aquí la energía potencial 2 va a ser mayor que la energía potencial 1. ¿Por qué? Porque tratamos de juntar o acercamos dos cargas de diferente, bueno, de igual signo, y su naturaleza de esas cargas era mantenerse alejados o alejarse más, pero hicimos lo contrario, tratamos de juntarlos, entonces la energía potencial se incrementó, o se incrementa si es que nosotros acercamos más estas cargas. Entonces esa es la similitud física de la energía potencial para cargas del mismo signo. Vamos a verlo para cargas de diferentes signos, muchachos. Voy a simbolizar ahora mis cargas acá de diferentes signos. Tengo aquí mi carga negativa. Y tengo aquí mi carga positiva. Entonces, para el caso de cargas de diferente signo, lo que tengo que hacer es hacer una similitud, como si estas cargas estuvieran ligadas, digamos, por una, válgame la redundancia, por una liga, si estuvieran unidos, digamos, enlazadas por medio de una liga o de una banda elástica, que aquí estaría de alguna manera tensa, pero que si yo dejo que estas cargas se acerquen más y en lugar de estar en esa posición después estuvieran, por ejemplo, en esta posición, la pregunta es, muchachos, ¿qué pasaría o cómo sería la tensión de la liga en el segundo caso, aquí abajo, con respecto a la tensión de la liga o de la banda elástica en el primer caso? ¿Cómo sería en este caso la tensión en la imagen de abajo de la liga? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena. Sufre menos tensión, ¿no? Ajá. En este caso de abajo hay menos tensión y entonces eso se compara con la energía potencial. Acá arriba tengo más tensión, entonces aquí tengo una energía potencial, vamos a llamarle 1, es una tensión mayor, y aquí tengo una energía potencial 2, que es una energía potencial cuando están más cerca. Entonces aquí la energía potencial 1 sería mayor que la energía potencial 2. Es decir, cuando dejo que las cargas se acercan siendo de diferente signo, la energía potencial disminuye. Si en vez de dejarla que se acerque, la separo, es como ponerle más tensión a esta liga y entonces la energía potencial se incrementa. Eso es lo que me dice esta parte de la lámina para el incremento o la disminución de la energía potencial. Si dos cargas de diferentes signos se alejan, se incrementa la energía potencial. Y acá abajo, si dos cargas de diferentes signos se acercan, se disminuye o pierde la energía potencial. No sé si con esa, digamos, esa equivalencia o esa similitud con los sistemas físicos, entendamos un poquito mejor lo que es, cómo es que cambia la energía potencial entre dos cargas o dos cuerpos cargados. Muchachos, díganme ustedes si quedó clara la idea. Abren ahora o callen para siempre. ¿No, muchachos? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Vale. Entonces, vamos a la siguiente lámina porque vamos a la parte interesante o más bonita de esto, que es, pues, ver cómo puedo determinar esta energía potencial entre dos cargas o cuerpos cargados. Nos quedan 10 minutos en el reloj. Si se termina la sesión, yo creo que nos conectamos unos minutos para completarla, porque tenemos suficiente tiempo todavía. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, muchachos. Aquí tengo nuevamente una lámina que me habla de la energía potencial eléctrica. Y tengo aquí simbolizado en este esquema, tengo una carga, esta carga positiva simbolizada con la letra Q. Aquí tengo líneas de
de campo eléctrico, líneas de fuerza eléctrica, todo a su alrededor. Como es una carga positiva, estas líneas están saliendo de la carga, como lo habíamos visto en la definición. Y entonces, si nosotros colocáramos, muchachos, una carga de prueba, una carga cualquiera en este punto A, pues habría un cierto campo eléctrico. Si colocamos una carga de prueba en este punto A, se generaría un campo eléctrico que podríamos calcular de esta manera, como está indicado en la lámina. Lo voy a resaltar ahorita. Con esta ecuación que tengo aquí, yo puedo calcular el campo eléctrico en este punto A. ¿De qué va a depender ese campo eléctrico? Pues va a depender de cuál es el medio que rodea estas cargas, por eso la K, en este caso me dice que es aire vacío, pero además va a depender del valor de esta carga Q mayúscula entre el cuadrado de la distancia que hay entre la carga Q y el punto A, que es donde voy a colocar mi carga de prueba. De esa manera calculo el campo eléctrico en el punto A. Pero si nosotros quitamos esta carga de prueba del punto A y lo colocamos en el punto B, pues entonces podemos calcular un campo eléctrico para el punto B de esta manera, que es multiplicando nuevamente la constante del medio por la carga que produce ese campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia que hay entre la carga y el punto B, que sería esta que acabo de resaltar. Entonces, de la misma manera podemos calcular las fuerzas. Si en lugar de una carga de prueba colocáramos cualquier otra carga, o la misma carga de prueba ahí en el punto A y el punto B, podríamos calcular las fuerzas que se generan debido a estas dos cargas. Pero si quisiéramos calcular el promedio de las fuerzas, porque aquí tendríamos dos valores distintos, y esta fuerza estaría cambiando pues, a medida que se va acercando desde el punto A hasta el punto B. Entonces, la fuerza promedio que se genera entre estas cargas, cuando se desplaza desde el punto A, esta carga Q, desde el punto A hasta el punto B, la puedo calcular de esta manera. Y si ustedes identifican, pues esta prácticamente es la ecuación de la ley de Coulomb. Es la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas entre el cuadrado de las distancias. En este caso, pues el promedio de las distancias sería en la distancia A y la distancia B, que son las que están en este denominador. Entonces eso me daría la fuerza promedio que se genera entre estas dos cargas. Y recordando, como ya lo habíamos hecho en la lámina anterior, que el trabajo, en este caso el trabajo para mover la carga desde el punto A hasta el punto B, de acuerdo con la definición que revisamos en la lámina anterior, es el producto de la fuerza por el desplazamiento, en este caso de la carga. Nuevamente la fuerza que tenemos aquí, esta parte de la ecuación que tenemos a continuación, es lo que tenemos arriba, la fuerza calculada por la ley de Coulomb. Y las distancias, la distancia que recorre esta carga, está aquí en este denominador, es la diferencia entre la distancia del punto B, perdón, el punto A, tal vez estoy escribiéndolo mal, menos el punto B, eso me va a dar la distancia, RA, RB. Esto es la distancia que se movieron las cargas. Aquí tengo, arriba lo voy a resaltar aquí. Esta es la distancia o el desplazamiento de esta carga desde el punto A al punto B, y resulta que es la diferencia de RA menos RB. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es multiplicar fuerza por distancia o desplazamiento de esta carga. Es esta. De acuerdo con la definición que vimos antes, eso es la energía potencial eléctrica. Si hacemos el álgebra necesaria, muchachos, para combinar esto, resulta que tenemos esta ecuación. Esta ecuación es la que nos permite calcular la energía potencial o cómo cambia la energía potencial desde el punto A hasta el punto B. Bueno, eso lo vamos a ver al final. Pero vamos a hacer el caso de que vamos a mover una carga eléctrica desde el infinito, es decir, con esta ecuación, desde el infinito, que es un lugar muy lejano, hasta una distancia R. Si aplicamos esa consideración a esta misma ecuación que tenemos arriba, esta parte, cuando yo divido un número 1 entre el infinito, eso prácticamente se hace 0.
Y entonces resulta que yo puedo determinar el trabajo para traer una carga desde un punto muy lejano hasta un punto, hasta una distancia R, de esta manera. Y esto es precisamente la energía potencial. Acá tengo la definición de la energía potencial. La energía potencial es el trabajo para traer la carga desde el infinito hasta una distancia R. Entonces la energía potencial resulta del producto de la constante del medio por el producto de las cargas entre la distancia que las separa. Esto es, aquí la voy a repetir, la energía potencial eléctrica resulta ser igual, en este caso, a la constante del medio por las cargas, vamos a decir, si tuviera dos cargas, una carga 1 y una carga 2, entre la distancia que las separa. Tengo en la parte de arriba esta imagen donde aquí tengo una carga 1, una carga 2, y tengo una cierta distancia de separación entre estas dos cargas. Entonces, entre estas dos cargas hay una energía potencial que puedo determinar de esa manera. La pregunta es, muchachos, ¿cómo es? ¿Alguien identifica esta ecuación? ¿A qué se parece? ¿Qué es? ¿Qué les recuerda esta ecuación? A la ley de Coulomb. A la ley de Coulomb. ¿Cuál es la diferencia con la ley de Coulomb? Que la distancia no está al cuadrado. Así es. Muy bien, efectivamente, la diferencia de esta ecuación con la ley de Coulomb es que solamente se toma la distancia, no el cuadrado de la distancia. Realmente es la misma ecuación. Entonces, para que haya energía potencial tiene que haber dos cargas como la fuerza, pero solamente se va a dividir entre la distancia, no entre el cuadrado de la distancia, y esa va a ser la energía potencial. Entonces, pues bueno, eso es lo que hay que recordar el día de hoy. Vamos a ver que, de acuerdo con como lo hacíamos antes en Coulomb, la constante K, si recuerdan, tenía unas unidades de ¿qué? Newtons metro cuadrado, ¿no? Newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y entonces multiplicábamos por el producto de las cargas que eran coulombs por coulombs cuadrados. Y si en este caso dividimos solamente en la distancia que es metros, ¿qué unidades me quedan aquí para el campo eléctrico, para la energía potencial eléctrica, muchachos? Newtons metro sobre coulombs. Newtons metro, ya no hay más. Coulombs se eliminaron aquí. El cuadrado del metro se eliminó aquí, nada más me queda newtons metro. Esto también se llama joules. Entonces las unidades de esta energía potencial son newton metro o joules. ¿Vale? Entonces nos queda un minuto, menos de un minuto para que se termine esta sesión, muchachos. Vamos a hacer este ejercicio. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos más para acabar de hacer estos ejercicios. De una vez en lo que se termina la sesión vamos planteando. Por ejemplo, esta carga 1, vamos a darle un valor. Vamos a darle un valor de, no sé, me gusta 10 microcoulombs. Y esta carga 2, vamos a decir, como es negativa, es de menos 20 microcoulombs. Y entonces, si termina la sesión, muchachos, nos reconectamos para continuar, por favor. La distancia, vamos a suponer que están aquí como a 5 centímetros de diferencia, digo, de distancia. Y vamos a ver con estas condiciones cuánto vale la energía potencial que existe entre estas dos cargas. Entonces vamos a ver con esta definición que la energía potencial, vamos a suponer nuevamente que aquí está en aire